Dios les bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo por medio del internet y por medio de la televisión. Dios nos bendiga, ¿verdad? Vamos a empezar este tema, ¿verdad? Que es un tema, se oye un tema sencillo, pero al mismo tiempo es un tema profundo, hermoso, ¿verdad? Y el tema se va a llamar de esta semana, de este domingo, ¿verdad? Se va a llamar Limpiando el Templo, iniciando en 1 Corintios 3:16. Y dice así, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, ¿verdad?, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así nos habla el Señor. Ahora vamos en 3:16, que es lo que quería, ¿verdad? Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sabemos que cada cuerpo, cada persona es el templo del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿a qué se está refiriendo aquí Dios? ¿Se está refiriendo al cuerpo de carne, de sangre y hueso? ¿O se está refiriendo al cuerpo del alma o del espíritu? ¿Verdad? Yo pensaba antes que se refería al cuerpo del espíritu, no del alma, no de la carne. Pero esta mañana, estando leyendo a solas, a mero atrás de la yarda de mi casa, el Señor me habló y me reveló, ¿verdad? Quizás muchos ya lo saben, pero como nadie lo sabe todo, todos estamos aprendiendo, ¿verdad?, delante del Señor. A mí no me importa si tú tienes doctorado, que dije yo soy doctor en teología, yo soy doctor en esto y en aquello. A mí no me importa. Estás aprendiendo. Y hay muchas cosas que estás equivocado y estoy equivocado. Por eso hay que orarle a Dios que nos dé la revelación. Porque hay muchas cosas que aprendimos del hombre y no de Dios, y eso tiene que salir. Tenemos que aprender lo espiritual, lo que es de Dios, para no enseñar herejía. Bueno, como decía, que en el capítulo 3, versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Se está refiriendo no nomás al espíritu, ¿verdad?, del hombre, ni no nomás se está refiriendo al alma del hombre, ni no nomás se está refiriendo al cuerpo del hombre, sino que se está refiriendo al ser. Y el ser tiene alma, espíritu y cuerpo. Entonces se está refiriendo a un templo completo, ¿verdad? Porque un templo tiene atrios, ¿verdad? Un templo tiene el lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Está dividido. Así el cuerpo de nosotros tiene alma, espíritu y cuerpo. Así que aquí se está refiriendo a los tres. Por eso es que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que estemos preparados y listos para la venida del Señor, y que estemos irreprensibles en alma, espíritu y cuerpo. Porque ahí es donde habita Dios, en ti. Y la palabra tú o en ti se está refiriendo a tu alma, a tu espíritu y a tu cuerpo. Entonces, al habitar Dios, ¿verdad?, en ti, quiere decir que habita en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo, y lo llena todo, ¿verdad? Todo lo llena. Pero resulta que de esos tres, cada uno tiene su función y su volumen. El espíritu tiende a buscar a Dios todo el tiempo. El espíritu tiende a orar. El espíritu tiende a gemir. Y el espíritu tiende a adorar a Dios. Y el alma tiende a asociarse con la carne. Se asocian de una manera, ¿verdad?, que no le agrada a Dios. Porque estoy hablando, la carne muchas veces se afloja a no ir a la iglesia. Muchas veces la carne se afloja a no orar en la madrugada, a no adorar, ¿verdad? Muchas veces la carne se revela
contra Dios. ¿Sí me entienden? Porque la carne es débil. Pero nosotros tenemos que sujetar la carne, ¿verdad? Porque por eso es que Jesús dijo: cualquiera que esté en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso lo dijo, ¿verdad? En Mateo 16:24. O sea que aquí Jesús está hablando que se sujete tu ser, que se sujete al Señor, a Dios, que si lo vamos a seguir a Él, que sujetes tus problemas en Él, ¿verdad? Que sujetes en Él tus deseos, todo lo sujetes en Él para que tú puedas vencer al mundo, porque ella venció al mundo. Por lo tanto, ¿verdad? Dios habita en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero habita en todo lo que es corporal de nosotros, hablando del cuerpo del alma, del cuerpo del espíritu y del cuerpo de la carne. Él es Señor de señores de tu ¿qué? De todo lo que tú eres, de todo tu ser. Hay que dejar que Él tome la rienda del espíritu, hay que dejar que Él tome la rienda del alma, hay que dejar que Él tome la rienda de nuestro cuerpo. Porque si no dejamos que Él tome rienda de nuestra carne, de nuestra alma y de nuestro espíritu, entonces ¿a quién va a tomar la rienda? Si tú la tomas, la rienda, tú mismo haces tus propias decisiones y tú mismo, ¿verdad? Quieres tener el control de ti mismo, entonces vas a acabar engañándote a ti mismo y vas acabando autodestruyéndote a ti mismo. Por eso es muy importante entender que desde que nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, Él vino a ser Señor de ti, de todo tu ser. Por lo tanto, Él tiene el control de nuestros cuerpos, tiene el control de nuestra alma, ¿verdad? Porque el alma es engañosa. El alma es engañosa. ¿Saben por qué? Porque el alma lo entendemos y lo entienden aún los científicos como los sentimientos del hombre. Y nosotros los hombres pensamos tantas cosas, ¿verdad? Y más cuando viene la oscuridad, cuando viene la noche, cuando llega la hora de que te vas a acostar, es cuando el hombre le empieza a dar vueltas a los pensamientos. Y es cuando Satanás dice: ahora es cuando está débil, ahora está ese tiempo más débil, ¿verdad? Es el horario más débil del hombre en la noche, voy a atacarlo. Y espera Satanás el momento más débil de nosotros para atacarnos, y empieza a atacar, ¿sí me entiendes? Con pensamientos, ¿sí me entiendes? Entonces, como la alma y la carne están asociadas, se avecina el pecado. Pero el espíritu no participa con el alma ni con la carne, porque el espíritu es fuerte, siempre está presto. Y gracias a Dios que puso ese espíritu en nosotros, ¿verdad? Tenemos el poder para ser levantados espiritualmente. Tenemos el poder que a la hora que queramos buscar a Dios a gritos, a gemidos, en adoración, en oración, como queramos. Pero si lo hacemos de todo corazón, Él nos va a escuchar, Él nos va a oír. Por lo tanto, no hay que desanimarnos. Entonces ya entendimos qué es el templo. Amén. Ya entendimos que cuando Jesús dijo: derivar a este templo y yo restauraré en 3 días. Aún Jesús, Él mismo, como tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío, ¿verdad? Se contaba como templo del Espíritu Santo también. Ahora, ¿por qué digo tenía? Porque Jesús ahora tiene un cuerpo incorruptible, un cuerpo en el cual nosotros debemos anhelar, porque también nos ha prometido y lo vamos a tener. Pero ahora ya entendimos muy bien, ¿verdad? Ya entendimos qué es el templo. Ahora vamos a la otra fase. Vámonos para eso, vamos a leer, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a la otra fase. Y para eso, ¿dónde quedó mi hoja? Para eso vamos a leer, mis hermanos, Segunda de Crónicas, ¿verdad? Como ya entendimos qué es el templo, ahora sí vamos a entender la sombra de la sustancia. Vamos a entender Segunda de Crónicas 29, 1 al 6. Ahora sí vamos a entender, mis hermanos, qué es lo que se refiere Dios en la Escritura en el Viejo Testamento, ¿verdad? Vamos a entender bien claro.
¿verdad? Entonces, esta es la sombra. Y la sustancia es el Nuevo Testamento. Ok, dice así de esta manera. Según en Crónicas 29, 1 al 6 dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 20 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. El 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿verdad? Sacad del santuario la inmundicia, dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Aquí, ¿verdad?, este rey manda a que se abran las puertas de la iglesia. Este rey manda a que se limpie, ¿verdad?, que se santifique, ¿verdad?, este templo de Dios. Lo mandó a que lo limpiara, a que lo santificaran. ¿Sí me entienden? Y así nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad?, el Padre mandó al Hijo, a Jesús, a que limpiara el templo que había ensuciado Adán y Eva con el pecado. Ensuciaron el templo, lo ensuciaron con el pecado, desobedeciendo a Dios. Así como este rey en lo literal manda limpiar este templo, ¿verdad?, porque estaba lleno de inmundicia. Nosotros, antes de que viniéramos a Cristo Jesús, estábamos igual, estábamos llenos de inmundicia. A muchos nos gustaba tomar, a muchos nos gustaba ponerle la droga. Quizás a unos no les gustaba ponerle la droga, ni tampoco tomar, pero sí les gustaba andar de buscapleitos. Quizás no les gustaba mucho estar de buscapleitos, pero quizás andaban fornicando. Quizás muchos no andaban fornicando, andaban adulterando. Quizás muchos no andaban adulterando, andaban matando. Quizás muchos no andaban matando, andaban violando. Pero como sea, andábamos pecando y andábamos haciendo lo malo, y traíamos esa heredad que nos había dado Adán y Eva. Traíamos el pecado en nosotros. El templo estaba sucio y no había manera de limpiarlo, porque Dios no hallaba ni siquiera un justo sobre la faz de la tierra que fuera a limpiar ese templo. Nadie tenía el poder de perdonar pecados, nadie. ¿Sí me entienden? No había los rituales, nada más. Había los rituales cuando después hicieron los rituales, cuando Dios, ¿verdad?, empieza a tomar como ministro a Moisés. Y Moisés empieza a tomar por mandato de Dios a Aarón como sacerdote, y empiezan a hacer rituales, ¿verdad?, con los animales para que limpiaran los pecados. ¿Sí me entienden? Pero eso Dios nomás lo tuvo un corto tiempo. Al mismo Dios no se crean que se agradaba mucho con los holocaustos ni con el cebo, porque llegó un momento que dijo el Señor: harto estoy de vuestro cebo. O sea, el Señor ya estaba harto de la hipocresía, de la mentira, de que llegaban y hacían ese holocausto, esos rituales con los animales para perdonar los pecados, pero ellos seguían pecando. Y un animal no era suficiente para quitar el pecado en la eternidad. Se necesitó el calibre de Jesús de Nazaret. Por eso el Dios Todopoderoso nos manda, ¿verdad?, a su Hijo, y lo manda a que limpie el templo. Mandó a Jesús de Nazaret a limpiar el templo. Por eso es que Él tuvo que morir por nosotros. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénico para que tú y yo no nos perdiéramos.